Actualizar la información siendo las 2 de la tarde, casi las 2 de la tarde, ¿no es cierto? En estos momentos, dentro de la Fiscalía de aquí de Mar de Ajó, está Samantha, la mamá de Tomás Tello. Llegó acompañada del doctor Pierri. Recordemos que él ya había advertido en el día de ayer que se sumaba, ¿no es cierto?, a la defensa de la familia de Tomás. Así que está también junto al otro abogado que actuó en los primeros momentos posteriores al crimen, Rodríguez Díaz, perdón. Samantha iba a declarar hace ya una hora aproximadamente, está un poquito demorado. ¿Por qué? Porque nos contaba fuera de cámara el doctor Pierri, seguramente después de la declaración de Samantha va a hablar con nosotros. Creemos que Samantha, pero sí lo va a hacer y de manera confirmada. El doctor Pierri nos comentaba fuera de cámara que primero ellos tuvieron una entrevista con el fiscal como para, digamos, actualizar y poner, digamos, cómo está, actualizar toda la información en relación a los detenidos. Nosotros más temprano también hablamos con el fiscal y él sigue sosteniendo el tema de la hipótesis principal y hace referencia al imputado más importante, al principal sospechoso de haber sido la persona que apuñala a Tomás y que como consecuencia de ese apuñalamiento Tomás termina perdiendo la vida. ¿De quién estamos hablando? De Damián Copelián, 21 años, es la persona que se ve en el video, ¿no es cierto?, con la remera blanca y las bermudas color jean, y como que se estaría escondiendo el arma homicida. Esa es la principal hipótesis. Eso no quiere decir, el fiscal también lo decía, que todo siga cambiando. La investigación recién comienza, lleva solamente 48 horas, pueden seguir apareciendo videos, pueden seguir apareciendo testigos. Lo cierto es que en principio ya se está hablando entonces de 10 personas detenidas, 10 personas también que se han negado a declarar, incluyendo a los menores. El último detenido es Diego Cejas, que también se hablaba en un momento que podía llegar a tener alguna participación concreta, pero el fiscal no hace mención a esta persona puntual. Sí habla de coautores, ¿no es cierto? Serían 4 personas las involucradas, pero esto lo remarco, ¿no es cierto? Y también fueron palabras mismas del fiscal. Esto es por ahora. Todo puede llegar a cambiar durante estos 4 meses que tiene por delante el fiscal para seguir avanzando en la etapa de instrucción, Gaby. Muy bien, Carola, un placer como siempre y nos volvemos a conectar mañana. Cómo no, Gaby, hasta luego. Y nosotros llegando a las 2 de la tarde, es momento de empezar con el pase, saludarlo a Pablo Corso. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Gaby? Muy buenas tardes, con mucha información, no solamente por el caso policial, ¿no? Santa Teresita, con movimientos, estrategias judiciales, nuevas detenciones, los ojos puestos también en la justicia, pero hablando de justicia, lo decías recién, ¿no? La noticia urgente en La Nación Más con el primer revés para el gobierno de Javier Milei, la vamos sumando también a Lourdes con la decisión de la justicia, para entender qué puede pasar a partir de esta decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A ver, yo creo que hoy Rodolfo Barra quería anticiparse a esto que acaba de ocurrir, que la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Sala de Feria, decide por mayoría justamente dictar una medida cautelar para suspender los efectos solamente de lo que habla de reforma laboral dentro del DNU. Es decir, no es que suspende todo el DNU, sino solamente en materia laboral, todas aquellas modificaciones que intentaba hacer el gobierno de Javier Milei, y esto hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. No hay nada definitivo todavía, no se trató el amparo, sino que se trató una medida cautelar que había sido rechazada por el juez Ramonet previo a la feria judicial, por este pedido que había hecho la CGT, y que ahora la Sala de Feria dice: yo soy competente, vamos a hablar de las cuestiones laborales, y en este sentido es que se dicta esta medida cautelar. No va a ocurrir, y con esto te digo, perdonen chicos, Barra lo que quería hoy era que se habilite la feria para que todo pase al fuero contencioso. ¿Por qué? Porque él considera que el fuero contencioso es más amigable. Sí. Hablamos de una suspensión solamente de un sector del DNU, no Correcto. de la totalidad, ¿no? Es solamente, como bien decía Lourdes, solamente el título 4, que es el título que refiere a cuestiones laborales, por ejemplo, el tema del periodo de prueba, que se eleva de 3 a 9, derecho a 3 a 8, digo bien, derecho a huelga, es decir, determinadas profesiones, determinadas tareas que
tiene que cumplirse y habilitar que un 70% de esa tarea no se vea limitada, un 50% en otras. Ahí hubo muchas discusiones. Cuestiones de indemnización también, de qué valores se toman en referencia para cobrar una indemnización. Todo lo que tiene que ver con el empleo informal, que se rechazaban, no existían más las multas hacia atrás, hacia todo lo que tenías, si un empleador tenía trabajador en la informalidad, si lo blanqueaba no tenía que pagar esas multas. Bueno, todo eso ahora queda suspendido, por lo menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, o que también avancen en el terreno legislativo, porque esto es lo que también el gobierno de Milei tiene que tener en claro. Hay muchas de estas cosas que, si se le traen a lo judicial, mandan la ley al Congreso, lo agrega como título en la ley ómnibus, y si consigue los votos, es otro camino, si es otro cantar. Y si el Congreso, la bicameral, se conforma, falta la parte de diputados, termina convalidando el DNU, ¿se puede convalidar también esta suspensión o hay un vacío legal? No se puede convalidar. No, porque lo está refrendando, digamos, el Congreso, que es el que va a tratar justamente este DNU, que todavía ni siquiera llegó al Congreso. En estos días tiene que llegar. Y una vez que se conforme la bicameral, tiene que tratar. Si una sola de las cámaras decide rechazarlo y la otra lo acepta, queda vigente. Queda vigente. ¿Entienden? Tiene que tener el rechazo de las dos cámaras. Ahora bien, en la justicia puede avanzar hacia después el amparo, porque ahora estamos hablando de una medida cautelar. No la estamos de la hablando... CGT, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. La de la CGT. La de la CGT. Hubo otro planteo de la CTA, que también está en el fuero laboral, al cual hoy le corrió un traslado a la Fiscalía para que resuelva si hacía lugar o no a la feria. Pero bueno, con esta decisión que hoy toma la Cámara Laboral, estamos hablando de una decisión cautelar, no estamos hablando de la decisión de fondo. Si después se aprueba, pero la justicia resuelve que el DNU es inconstitucional, bueno, es otro cantar. Experta que sos en materia judicial, esto es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en el fuero laboral. Correcto. Imagino que el gobierno, a través de Rodolfo Barra, va a apelar esta decisión. ¿La alzada ya sería directamente la Corte Suprema? Correcto. Y la Corte Suprema ya hasta ahora dijo, hasta febrero no me meto en este tema. Hasta febrero no me meto en este tema, en relación al planteo que le hizo Quintela. Claro. Hay que ver si como esto se resuelve por un juzgado de feria, si la Corte, que tiene también al juez Rosati, que está durante todo este mes de feria, como juez de feria, si toma el expediente o si resuelve, a ver, no, paremos un cacho, esperemos hasta febrero. Pero puede servir como ejemplo para el resto de las cautelares, ¿no? Quizás es un precedente, se habilitó la feria, lo decíamos ayer, se trató esta medida cautelar, este amparo, se aceptó, hay una medida por ahora parcial, de suspensión parcial. Suspensión laboral. Pero ¿qué sucede con el resto de los amparos? Quizás puede sentar un precedente para también habilitar la feria y para poder tomar una decisión. Hasta ahora no se ha habilitado la feria en otro ámbito, porque, por ejemplo, en el fuero contencioso, los distintos actores que presentaron justamente planteos contra este DNU 7023, lo que ha dicho el fiscal Gilligan en el fuero contencioso es: no están dadas las razones para habilitar la feria judicial. Por lo tanto, por ahora no se habilitó. Hay que ver qué es lo que resuelve el juez Lavie Pico, que todavía no se expidió al respecto. Hasta ahora tenemos dictamen del fiscal, pero no tenemos el fallo del juez Lavie Pico, que es el juez de feria. Hay otro punto ahí a considerar a partir de ahora, que tiene que ver el paro general que había decretado la CGT en contra del DNU, en contra del capítulo del fuero laboral del DNU. Uno entiende si mantiene o no la medida de fuerza, o si ahora que está suspendido decide decir, bueno, esperamos a ver cómo lo resuelve. Dicho esto, el haber convocado un paro general, estando la justicia trabajando en el tema, demuestra que también el paro general quizás es una medida exagerada. Que la justicia podía resolver si vos presentabas una cautelar y que la justicia te dijera, tenés razón o no tenés razón. No, capaz que toma más fuerza, te digo, la medida de fuerza del día 24. ¿Por qué te digo? Porque están esperando el amparo. Pero hoy tenés una suspensión de, obviamente, el apartado laboral dentro del DNU, pero no tenés la sentencia definitiva que dice es inconstitucional. Está suspendido momentáneamente. Es el efecto presión, decís vos, para después cuando la Corte habilite
nuevamente la feria después de febrero, tome una decisión final sobre la cuestión de fondo. Está bien lo que decís, Lourdes, pero sería una lógica mucho más extorsiva de la CGT. Porque un paro general es un paro general, no es una medida de fuerza normal, habitual y demás. Es un paro donde convocas a todas las ramas de trabajadores que forman parte de la CGT a decir, hoy no se trabaja, paralizando la industria, paralizando el transporte, paralizando diferentes ramas de la actividad económica argentina. Si encima vos lo haces estando suspendido el efecto del DNU, estás dando una señal de fuerza a un gobierno que recién empieza y a una justicia que te está dando la razón muy fuerte. Quizá negativa. Y si hacemos un balance político, ganadores y perdedores, Gaby, perdedor en este caso el gobierno de Javier Milei con este primer revés, y ganadora en este caso la CGT, ¿no? Que este primer amparo es convalidado, se suspende parcialmente la medida en el ámbito laboral. Correcto. Veremos cuáles son quizás los correlatos, las consecuencias, las palabras, ¿no? Para definir qué sucede con este paro el 24 de enero. Y a todo esto hay que contar que hoy más de 500 intendentes encabezados por Fernando Espinosa se sumaron y presentaron también un planteo ante la justicia, ante el Fuero Contencioso Administrativo, solicitando la inconstitucionalidad del DNU y también pidiendo una medida cautelar para suspender todos los efectos. Veremos qué pasa, porque es otra que se suma dentro del contencioso donde ya hay un proceso colectivo. También tenemos en el Fuero Civil otro proceso colectivo, yo lo contaba días atrás, cuando una persona se presentó como damnificado de el aumento de las prepagas, porque decía que afectaba su derecho a la salud, y el juez Estico decidió abrir un proceso y que se escriba como proceso colectivo. Entonces tenemos un proceso colectivo en el Fuero Contencioso, un proceso colectivo en el Fuero Civil, y ahora la Cámara Laboral que te está diciendo, bueno, nosotros somos competentes de la parte laboral. Dos puntos del tema de gobierno que decías, Pablo. Uno, imagino que dentro de todo, la tranquilidad de que solamente afectó al capítulo laboral. Entonces, es pensando en la estrategia judicial, decís, bueno, por lo menos si va por partes, son parches que te van suspendiendo, no la totalidad del DNU. Y por otro lado, el tema de comunicacionalmente, toda traba que consiga el gobierno ahora en esta etapa inicial de su gobierno, ya lo viene demostrando con las presiones y las amenazas al Congreso diciendo el que no apruebe esto está yendo en contra de las fuerzas del cambio, las fuerzas del cielo y demás. También en el plano judicial, todo freno que haya al DNU, a medidas del gobierno, también lo van a intentar utilizar a su favor en la materia comunicacional, es decir, están poniendo trabas en el camino. Y el capital político, creo que hace referencia a Gaby, de la legitimidad de origen, buscando a un enemigo, en este caso, simbólico, abstracto, pero la CGT quizás mostrándose como la primera piedra en el camino de un gobierno que lleva, esta es la cuarta semana hábil de gestión, el paro a los 44 días para el próximo 24 de enero, y quizás confrontando con una CGT que tampoco tiene una imagen positiva frente a la sociedad, y quizás hasta beneficioso para el gobierno de Javier Milei. Total, y eso le conviene al gobierno. De hecho, ayer fue parte de la conferencia de prensa de Adorni. Hoy de nuevo Adorni habló de la casta sindical, quizás previendo que esto podía ser algo que saliera de la justicia laboral. Bueno, claramente la lógica de casta sindical va a ser algo que vamos a ir escuchando ahora. En algunos puntos seguramente con razón el gobierno de Javier Milei, en otros intentando utilizarlo políticamente. Y además lo decíamos, ¿no? Desde ayer, ¿no? Los ojos puestos en la justicia, el Poder Judicial, para ver o determinar si habrá medidas cautelares aceptadas por algún fuero, alguna Cámara Nacional, en este caso del Trabajo, pero también, ¿no? Con los movimientos en el Congreso. Mucho movimiento en términos de avanzar con la conformación de las comisiones en diputados para poder sesionar, y esta fecha clave, ¿no? Que busca el gobierno, el 25 de enero. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Es express o quizás espere hasta febrero, Gaby? No van a llegar. No van a llegar. Conociendo cómo funciona el Congreso, de hecho todavía están con dificultades para terminar de armar las comisiones. En diputados ya mañana arrancan las comisiones principales. Hay reclamos de que se gire la ley ómnibus a más comisiones todavía, porque hay tantos temas a tratar que las comisiones deberían poder tratarlo. El tema educación tendría que ir a educación, el tema salud tendría que ser debatido en salud, diferentes temas que están tocando, que son tocados por la ley ómnibus, que no se están girando o no se estarían girando esas comisiones. Y la verdad que si lo apruebas el 25 en diputados, en el Senado no llegás antes del 31 porque tenés que ir a las comisiones del Senado y después de dictaminar una semana como mínimo hasta ir al recinto. Por eso, sin lugar a dudas, Milei va a tener que prorrogar las sesiones extraordinarias durante el mes de febrero también. Y yo te diría que esto puede llegar hasta marzo incluso. Y también con disparidad de gestión entre dos pesos fuertes del gobierno, en este caso la Cámara de Diputados Martín Menem y también Victoria Villarruel en Senado, ¿no? ¿Cuál hay disparidad, ¿no? En cuanto a que Martín Menem todavía no logra
conformar las comisiones clave, tampoco dispuso a los miembros de la comisión bicameral, pero en el Senado sí, Victoria Villarruel avanza. Lo hizo, pese a las quejas de muchos, porque muchos se quejaron y dijeron, bueno, eligió a los que ella quería, pero finalmente está conformado ese grupo de lo que va a ser la bicameral por parte del Senado. Es más fácil en el Senado, tengo que decir. Claro. A favor de Martín Menem, si querés, son 72 senadores. Exacto. Construís una mayoría de 39, que es lo que construyó Villarruel, para el armado del Senado. No es que todas las leyes van a tener 39 votos. Con eso tenés el número. En diputados tenés cada vez más bloques que cada uno quiere su representación. Pero bueno, decíamos, ¿no? Enero, un mes de alto voltaje político, y lo vemos también en materia económica y sobre todo hoy judicial. Gaby, un placer, gracias por acompañarnos estos minutos. Un placer, nos reencontramos mañana acá a las 10 de la mañana en La Nación Más. Y nosotros le damos la bienvenida hasta las 18, nos quedamos acompañándolos en más Info a la Tarde con este equipazo. Y ya la vimos a Lourdes, bueno, con el tema del día hoy, ¿no? Sí, por primera vez yo estoy contenta porque por primera vez los ojos no están puestos en Comodoro Pi. Viste Exacto. Que siempre es Comodoro Pi, no. Esta vez es fuero contencioso, fuero laboral, fuero civil. Son otros ámbitos completamente distintos a los que estamos acostumbrados a ver. Y siguiendo los pasos que determina la justicia, Correcto. ¿no? Presentación de medidas, apelaciones, sí. En este caso habilitación de feria judicial, y veremos qué sucede con el kit de la cuestión final, sí. Sentencia final. Y a ver si finalmente termina todo en el contencioso y el contencioso no decide anular esta decisión de la Cámara del Trabajo también. Ojo con eso. Todo esto en esta primera semana hábil que decíamos, ¿no? Que pensábamos que el verano iba a ser más tranquilo. No, olvidate. No, absolutamente no. Yali Vares, buenas tardes, con también el policial del verano, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para todos. Sí, vamos a seguir hablando del crimen de Tomás Valentín Tello, allí en Santa Teresita, porque recién lo decía Carola, no se espera de un momento a otro que la mamá de Tomás declare ante el fiscal Pablo Gamaleri. Y la novedad del día, se negaron a declarar los 10 imputados. ¿Por qué digo 10? Anoche, casi cercana a las 23 horas, se sumó Diego Cejas, un nuevo detenido. Son 10 ahora los imputados en este caso. Y atención, porque a mí me apuntan, Pablo, que se puede sumar uno más. Uno más que particularmente esta mañana dio notas a la prensa, ¿sí? Señalando, viste que ayer te decía que se abría una nueva hipótesis de que ese joven que ven en el círculo rojo de remera amarilla, a él lo apuntaron. Y esta persona que dio notas periodísticas y de espaldas a la prensa podría ser llamado en cualquier momento por la justicia para preguntarle a usted, ¿qué hacía ahí? ¿Ven que está bruleada la imagen, que se ve un joven con una riñonera, con una remera amarilla? Bueno, ese joven aparentemente también golpeó a Tomás aquella madrugada del 1 de enero en calle 44 al 124 en Santa Teresita. Bueno, estas son las últimas novedades. Vamos a esperar, obviamente, a raíz de que todos se negaron a declarar, Pablo, el juez de garantías accedió al pedido del fiscal Gamaleri. Formalmente, todos detenidos. Van a continuar presos. Esto es importante marcarlo. Y ahora vamos a ver si se suma un nuevo detenido. Y reitero, son 10 porque se sumó Diego Cejas. Para el fiscal, para la justicia, Diego Cejas también golpeó a Tomás en ese rincón, en esa rinconada. En instantes, todos los detalles del caso. Y también entender la estrategia judicial, en este caso de la defensa, ¿no? Que vemos que empiezan a aportar algunos testimonios, otros testigos, nuevos videos. En este caso lo decíamos ayer. Ayer hablamos de un joven de 21 años sindicado como el autor material, pero a partir de esta viralización de estas imágenes, el joven de la remera amarilla... En el video que ves a la izquierda... también con fuerza. En el video que todos ven a la izquierda de la pantalla, le voy a pedir a la producción que volvamos. Ahí se lo identifican la escena del crimen. Remera amarilla, riñonera negra, gorra blanca. Allí lo ven, este hombre de apellido Ochoa, y ahí está el muelle. Presten principal atención a este video. Esto es la previa de los golpes que recibió Tomás. ¿Ven que está el muelle detrás? Sí. Playa de Santa Teresita. Ahí los ven a Copelián y al lado el de remera amarilla. Los dos principales apuntados hoy por las versiones en Santa Teresita. Copelián con más fuerza y el de remera amarilla. Miren, ahí están los dos en el mismo momento. Copelián se iba, Pablo. Y ahí lo tenés yéndose también al de remera amarilla. Estos dos hombres a esta hora están siendo indicados por la justicia y quieren determinar cuál de los dos lo apuñaló. Con un paréntesis. Para parte de los investigadores, siguen apuntando a que Copelián fue el causante de esa herida punzocortante que terminó con la vida de Tomás. Y también determinar las pericias, ¿no? No solamente las pericias de los teléfonos celulares, qué conversaciones hubo en la previa, ¿no? Si hubo un plan realmente para emboscar a Tomás, darle muerte finalmente, va a ser determinante entrecruzar las llamadas telefónicas, sí, los mensajes, no solamente de las últimas horas, sino también del 22 de diciembre, 23, con esta fiesta a la que hacen referencia desde la justicia. Te doy un dato más, totalmente importante. Ustedes saben, se realizó la autopsia. Al cuerpo de Tomás se le hace un hisopado
se le extrae sangre, principalmente y particularmente, para que todos me entiendan, de las manos, para los signos de defensa. Eso será determinante para saber si en las uñas y en las manos de Tomás hay ADN de sus atacantes, para determinar si fue Copelián, si fue este muchacho Ochoa, que ahora aparece, como ustedes ven, en el margen superior de la imagen con una remera amarilla y una riñonera negra y una gorra blanca en las inmediaciones del muelle de Santa Teresita, y después, posteriormente, en la escena del crimen. Entre estas dos personas, a esta hora, reitero, puede modificarse. Hoy habló el fiscal, Pablo. Sí. Habló a la mañana y dijo, esto puede cambiar de un día para otro. En este momento, ¿sí? Yo reitero, siendo las 2:18 de la tarde, la justicia baraja que quien apuñaló a Tomás está entre estas dos personas. Y hablamos de coautorías, ¿no? Eso lo dijo el propio fiscal, coautorías, pero también partícipes necesarios. Y la pregunta, ¿no?, que es muy importante en términos judiciales, si hay diferencia de penas en términos de las diferentes imputaciones. Hablamos de coautorías y también coautorías funcionales, y fueron tan importantes para el desenlace fatal, en este caso. Damián Copelián, Federico Brandon, Roberto Ochoa y Carlos Amestoy en este momento están siendo indicados por la justicia como coautores. Abedis Copelián, el padre de Damián Copelián, Darío Espinosa y Aram Copelián, el primo, están siendo indicados en este momento como partícipes necesarios. Yo les estoy nombrando 7 de los 10 imputados. Estoy descartando a los 2 menores de edad y a Diego Cejas, que se sumó anoche, Pablo. Pero a este momento tenemos 7 que están siendo indicados como coautores primero, y los que te acabo de mencionar recién, que ya los vamos a repasar, partícipes necesarios. La pena es la misma. La pena es la misma. Esa es la pregunta que quería hacer, si hay una coautoría desde lo judicial. La pena es la misma porque vos tenés a los coautores que tienen una pena, pero el partícipe necesario, en caso de que se pruebe que hubo una coautoría funcional en este proceso y por el tipo de delito que le está calificando el fiscal, la pena es la misma. Esa es la pregunta, ¿no? No son partícipes secundarios. Distinto si dijera después, a ver, es partícipe secundario esta persona. Claro. Ahí sí le cabe otra pena, como pasó en el caso de Fernando Báez Sosa, que a otros le cabió una pena menor. Pero el resto, todos la misma pena, que sería prisión perpetua. Y al igual que en el caso de Fernando Báez Sosa, lo que decía Jan, ¿no?, la importancia del ADN, ¿por qué? Porque Tomás se defendió. Exacto. Y en este caso es importante para la justicia porque hay registros de ADN que pueden ser clave, determinantes para entender quién o quiénes lo mataron. Vamos hasta Mar de Ajó, la cobertura especial de Carola Suárez, Lucas Coria, con el minuto a minuto del expediente judicial que avanza a pasos agigantados. Caro, buenas tardes. Exactamente, una fiscalía, buenas tardes para todos, una fiscalía que no para, ¿no es cierto?, de trabajar. Ayer hasta altas horas de la noche, bueno, intentaron tomarle declaración indagatoria a los imputados. Sabemos todos que ya se negaron a declarar, ahora están ya en calidad de detenidos. Veremos qué es lo que decide en los próximos 15 días el fiscal, ¿no es cierto?, que lleva adelante la causa. Fiscal que, como ustedes bien decían, hablamos con el que hablamos hoy a la mañana, y también, ¿no es cierto?, Jan recién lo mencionaba, él sigue apuntando como principal sospechoso a Damián Copelián. Pero veremos qué es lo que dice Nahuel. Nahuel también todavía tiene que declarar ante el fiscal, fue llamado como testigo ante el fiscal, sabe que tiene una gran responsabilidad, porque Jan también lo mencionaba, él habló ante la prensa. Él menciona a esta persona que estaba vestida con remera amarilla, pero también puede quedar imputado como falso testimonio, ¿no es cierto? O sea, no es poca cosa, tiene una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Esta persona ya está dentro de la fiscalía también. Está junto a Samantha, la mamá de Tomás. Ella obviamente va a declarar en calidad de testigo. También está un poco demorado el fiscal, la declaración de Samantha, así que veremos si primero es la de Samantha y después la de Nahuel, o primero la de Nahuel y después la de Samantha. Lo cierto es que el fiscal también a la mañana lo decía, esto puede cambiar minuto a minuto. Son las primeras 48 horas de una investigación, de un caso que conmocionó a toda la ciudad de Santa Teresita, a la ciudad de Mar de Ajó y los balnearios aledaños, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que pasa. También se sumó, ¿no es cierto?, a la defensa de la familia de Tomás, el doctor Miguel Ángel Pierri, que ya está aquí, que acompañó a la mamá de Tomás, a Samantha. Cuando termine la declaración de Samantha, él dijo, voy a hablar con ustedes. En principio todavía no voy a hacerlo, pero ya se suma, y esto
queremos confirmar que ya está aquí en la zona de Mar de Ajó, trabajando codo a codo también con el otro abogado que estuvo trabajando desde el primer momento, Rodríguez Díaz. Así que veremos qué es lo que tiene para decir la mamá de Tomás y también este testigo tan importante de nombre Nahuel. Y recolectaste, Caro, durante toda la jornada diferentes testimonios muy importantes. El primero, quizás, el de la hermana de este último detenido, asegurando que lógicamente es inocente, que no formó parte de la pelea, que no tiene absolutamente nada que ver. De apellido Ochoa, nos decía recién Jan. Si te parece, Caro, escuchamos este testimonio que también es importante en la previa de esta jornada judicial tan destacada allí en Mar de Ajó. La causa está en sus inicios, hay una hipótesis que ya todos la conocen, que es la que hemos puesto en conocimiento del juez de garantías. Hoy esa hipótesis por el momento se encuentra firme. Obviamente que en una investigación de este tipo y que va a llevar su tiempo, puede ir variando a lo largo de la investigación, pueden surgir nuevos elementos que cambien y corran el objetivo, pero al menos al día de la fecha los elementos indican que los sucesos fueron como los estamos describiendo. Ahora vamos a, en lo que lleva el día, vamos a tener una audiencia que es al muchacho que le han hecho una nota hace un rato, que es una persona que al momento de llevarse a cabo uno de los allanamientos manifestó que tenía datos para aportar. Ahí escuchábamos, Caro, la palabra del fiscal Pablo Gamaleri, ¿no? Determinando por ahora la imputación inicial, que seguramente decía puede ir modificándose con el correr de los días. Es una investigación incipiente, ¿no? Llevamos recién 48 horas de este crimen, que lo destacábamos, la celeridad de la justicia, que rápidamente identificó a los posibles sospechosos, al posible autor material del hecho. Así que seguramente las próximas horas van a ser determinantes, Caro. Totalmente, y él no descarta también, ¿no?, que se sigan sumando testigos, que se sigan sumando materiales, por ejemplo, videos que se hayan tomado desde otros dispositivos móviles, por eso ellos están abiertos. De hecho, le ha pasado a la Fiscalía, esto pasa habitualmente, que ven primero los videos en los medios y se tratan de comunicar con los medios, periodistas, camarógrafos y demás, como para poder tener después esas pruebas. Son pruebas tan importantes que permiten, miren, en 24 horas prácticamente permitieron, ¿no es cierto?, dar con el paradero de las personas que estuvieron ahí, identificarlas, más allá de que después hay, ¿no es cierto?, cierto hermetismo. Por ejemplo, yo le preguntaba al fiscal, bueno, ¿nos puede dar el apellido? Porque había cierta confusión en relación al apellido de esta persona, esta famosa persona de remera amarilla. Bueno, él no me quiso confirmar si es Ochoa. Otras personas decían que es de apellido, uno de los detenidos que es de apellido Brandon. Él no quiere confirmar esto, sí confirma que Capelián, y porque es el primer sospechoso y el primer acusado, él mencionó que muchos testigos con nombre y apellido, remarco esto porque no son testigos de identidad reservada como pasa muchas veces por tener miedo y demás, no, testigos con nombre y apellido que se presentaron, este es mi nombre y este es mi apellido y yo quiero decir que yo vi a Damián Copelián, ser el autor material de la herida que después le causa la muerte a Tomás Tello. Bien, dos nombres, varios ¿no? testigos, dijo más de uno, no les puedo dar el número exacto, no les puedo dar el número exacto, pero más de un testigo hablaba de otro número, ¿no es cierto? Si bien no dio el número exacto, varios testigos se acercaron de manera voluntaria a decir que Copelián fue el autor del crimen de Tomás. Veremos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Porque esta persona, la de remera amarilla, estaba también muy cerca de Tomás dentro del predio, digamos, de la casa allí en la calle 44. Excelente, Caro, minuto a minuto siguiendo la información desde el comienzo de este crimen. La investigación judicial que también, decíamos, tiene celeridad y es importante, ¿no?, entender que los tiempos de la justicia a veces no son los mismos que los de la familia y los de la sociedad. Los periodistas nos incluimos también, así que esperemos que haya una resolución positiva, satisfactoria para determinar quién mató a Tomás. Muchísimas gracias, Caro.